El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es una agrupación terrorista fundada en el año 1970 por su ya fallecido líder Abimael Guzmán, quien es conocido como el mayor genocida de la historia de nuestro país. A pesar de haberse fundado en el año 1970, empezó a adquirir notoriedad recién esta agrupación terrorista en la década de los 80. Se denominó Sendero Luminoso a este grupo terrorista principalmente por la frase del líder original del Partido Comunista de Perú, José Carlos Mariátegui, la cual decía: el marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución. Sendero Luminoso fue responsable, hasta el año 1991, de la muerte de 1.410 policías y militares, según Escácerga en 2001, auge y caída de Sendero Luminoso. Por lo que, basándonos en las cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que apuntan a que en total hubo entre 31.000 y 37.000 víctimas fatales del terrorismo de Sendero Luminoso, podemos deducir que centró sus fuerzas especialmente en asesinar civiles. Para desarrollar este tema hemos utilizado los contenidos de la semana 11, porque en esta sesión se trató sobre el segundo gobierno de Belaúnde Terre y los problemas que éste tuvo en su mandato, mencionando por encima el tema del terrorismo y la débil respuesta del gobierno de Belaúnde en principio al problema. En segundo lugar, elegimos la semana 12 ya que nos explican las primeras etapas del terrorismo y cómo éste llega a su auge en el Perú. Por otro lado, elegimos el contenido de la semana 14 porque se trata sobre la caída del grupo de Sendero Luminoso y todos los factores que incluyeron en ella. Pregunta, Unas preguntas, perdón, sobre el tema del terrorismo, del Sendero Luminoso principalmente. Y la primera es: ¿qué factores históricos, sociales y económicos contribuyeron a la aparición del terrorismo en Perú durante la década de los 80? El terrorismo no tiene ninguna justificación, no hay ningún factor histórico, social, económico, político, etcétera, 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 que justifique la acción terrorista. Pretender ello es edulcorar, endulzar, enmascarar, dorar la píldora para justificar una acción violenta. Problemas hay, hubo y habrá, y eso no es motivo para empezar a matar gente inocente, para poner coches bomba, dinamitar torres de alta tensión, puentes, ejecutar asesinatos selectivos y lo más terrible es que esta gente, estos delincuentes terroristas comunistas, que decían defender al pueblo, era al pueblo más vulnerable que atacaban. Asesinaban a los campesinos a pedradas, a machetazos, a golpe de hacha, a golpe de barreta, les destrozaban el cráneo con piedras porque decían que eran tan insignificantes estos seres que ni siquiera valía la pena gastar una bala en ellos. Entonces yo he recorrido mi país desde el año 86 que empecé a trabajar estando en el quinto ciclo de universidad en América Televisión y he visto cosas horrendas, macabras, satánicas, realmente abominables. Y no me van a venir con el cuento de la justificación social, que el abandono del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son argumentos que buscan justificar una actuación sangrienta y sanguinaria del terrorismo comunista en nuestro país. No podría estar más de acuerdo con ustedes. Estos argumentos son principalmente de medios de izquierda, ¿no? Pero bueno. Sí, la izquierda es, bueno, los marxistas están ideológicamente, son hermanos del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, y tratan de justificarlo. Obviamente lo hacen porque tienen una afiliación marxista ideológica y estas personas, por lo general, están ideologizadas, son fascistas, son totalitarias, y si tú no estás de acuerdo con ese punto de vista, bueno, ya sabes los epítetos que te cuelgan en el saco, ¿no? Que la ultraderecha, que los brutos y achorados, que los fascistas. La izquierda es fascista. El fascismo nació con los partidos de izquierda. El nacionalsocialismo nazi
que pretenden venderlo como un partido de derecha, no, pero era el Partido Social Nacionalista Nazi. Benito Mussolini también, fascistas todos ellos. Entonces, es más, en el Perú ni siquiera hay un partido de derecha. Así que son argumentos que siempre utilizan, rebuscan para tratar de desacreditar a quienes critican o están en desacuerdo con esa postura ideológica marxista. Claro que sí, toda la razón, la verdad, en este punto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué el segundo gobierno de Belaúnde Terry fue tan reticente a endurecer la persecución contra el terrorismo y a permitir mayor participación de las Fuerzas Armadas en el asunto? Bueno, había que tomar una decisión política para enfrentar el terrorismo comunista, que no era una cosa nueva, se sabía que se gestaba ya desde los años 60 con esta asonada de la Puente Uceda y otros en la selva, en los años 60, 63, 65, y Guzmán ya estaba para los 70 en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, empezando su trabajo ideológico. Hay un libro del general Artola que se llama Subversión, que es del año 72, si no me acuerdo mal, en el que ya se alerta sobre estos movimientos. ¿Qué le faltó a Belaúnde? Le faltó firmeza, no sé si visión política, pero sí decisión política para enfrentar a estos malnacidos, porque los dejó avanzar. Y curiosamente, los defensores de los derechos humanos que solo se ocupan de los derechos humanos de los terroristas comunistas, no lo hacen con las víctimas del terrorismo comunista, solo los defienden a ellos. Una de las principales causas del terrorismo de Sendero Luminoso es que se inspira en la ideología maoísta, haciendo énfasis, según Río Sierra, el antifeudalismo y la lucha contra el imperialismo, además de defender la lucha armada como medio principal para alcanzar el poder. Recordemos que los maoístas vencieron al Kuomintang en la Guerra Civil China, alcanzado así el poder inmediato a la fuerza. Por estos conceptos, la ideología maoísta de Sendero Luminoso resulta fundamental para entender la violencia de este grupo terrorista comunista y su brutalidad. Esto, sumado a la debilidad del Estado, principalmente por ser una democracia muy joven y la incapacidad de respuesta de este, fueron causas fundamentales en las que Sendero Luminoso vio la oportunidad de tomar el país a través de la violencia y el terror. El desplazamiento forzado fue una de las consecuencias que marcaron al país hasta el día de hoy. En la época del terrorismo, según Benewit 2017, a inicios de la década de 1980, a principios de los años 2000, más de 600.000 personas fueron desplazadas de sus hogares por culpa del terrorismo que azotó principalmente a la sierra del Perú, siendo la región de Ayacucho la que se llevó la peor parte de esta violencia terrorista de Sendero durante ese periodo, sufriendo así aproximadamente 12.000 muertes atribuidas a Sendero Luminoso, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. De manera que por todos estos conceptos podemos afirmar que el desplazamiento forzado fue una de las principales consecuencias del terrorismo y que la región de Ayacucho fue la que, sin duda alguna, sufrió más que nadie la brutalidad de Sendero Luminoso. Bueno, en todo este contexto, pues podemos sacar varias conclusiones. La primera es que la violencia de Sendero Luminoso no tuvo ni tiene ni tendrá justificación alguna, ya que están basadas en la ideología asesina que propone la violencia y terror. Por otro lado, podemos afirmar que el Estado, en primer lugar, pues a fin de ante los medios, actuó, no actuó, simplemente siempre vieron un método de aniquilar la raíz a Sendero Luminoso. Un ejemplo de este es el caso del segundo gobierno de Belaúnde Terry, quien se mostró recientemente a utilizar las Fuerzas Armadas para aniquilar este grupo de terroristas, ya que pues tenía el temor de sufrir nuevamente un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, como ocurrió nuevamente en su primer gobierno, por lo que durante los 3 años de su segundo mandato solo la Policía Nacional se encargó del tema. Al
prefiriendo resultados nefastos y dándole más ventajas a Sendero Luminoso, ya que la Policía Nacional no estaba en condiciones para llevar a cabo una lucha de semejante magnitud. Por otro lado, durante el gobierno de Alberto Fujimori se consiguió acabar con Sendero Luminoso gracias al respaldo que este mostraba de las Fuerzas Armadas y el GEN, el cual fue responsable de la captura de los principales líderes de Sendero Luminoso, entre ellos el máximo líder de la agrupación terrorista, Abimael Guzmán. Por ello, podemos concluir que el Estado no siempre actuó de manera correcta con respecto al terrorismo, pero finalmente se consiguió acabar con el terror. Un factor decisivo de esto es el apoyo de la población y las políticas a Fujimori.